La mamá de mi esposo me hace brujería para que deje a su hijo. Cuando conocí a Martín, supe que era alguien especial. Tenía una risa contagiosa y un corazón amable, cualidades que me hicieron enamorarme de él rápidamente. Después de unos meses de salir, decidió que era el momento de conocer a su familia. Estaba emocionada, pero también nerviosa. La familia es un aspecto importante en cualquier relación. La primera vez que fui a su casa, me recibió con entusiasmo. Doña Rosa, su madre, me abrazó cálidamente, pero había algo en su mirada que me hizo sentir incómoda. Era como si me estuviera evaluando, buscando algún defecto que pudiera usar en mi contra. A pesar de eso, intenté relajarme y disfrutar de la velada. Esa noche, la cena fue un festín. Doña Rosa había preparado su famoso guiso, lleno de sabores y aromas que llenaban la casa. Mientras comíamos, ella compartía anécdotas de la infancia de Martín, riendo y recordando momentos entrañables. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, noté cómo sus ojos se iluminaban cada vez que hablaba de los logros de su hijo, como si esos éxitos le pertenecieran a ella más que a Martín. Después de la cena, decidí ayudar a recoger la mesa. Pero doña Rosa me detuvo. «No te preocupes, querida. Solo relájate y disfruta», me dijo con una sonrisa forzada. Sentí que intentaba mantenerme alejada de las tareas, como si temiera que interfiriera con su control sobre la situación. A medida que pasaban las semanas, comenzamos a salir más y a compartir momentos juntos, pero algo seguía molestándome. Martín se mostraba cada vez más ansioso cuando hablaba de su madre. A veces, notaba que se sentía obligado a cumplir con sus deseos. La forma en que ella lo miraba, con una mezcla de admiración y posesividad, me hacía sentir incómoda. No sabía cómo manejar la situación, pero un pequeño presentimiento comenzó a tomar forma en mi mente. La influencia de doña Rosa sobre Martín era más profunda de lo que imaginaba. Con cada encuentro, una sombra de duda comenzaba a crecer en mi corazón, presagiando que el camino por delante podría ser complicado. Las semanas siguieron su curso, y aunque al principio parecía todo perfecto, comenzaron a aparecer señales inquietantes. En un principio, eran pequeños detalles. Martín se mostró reacio a tomar decisiones sin consultar a su madre, incluso sobre cosas triviales, como dónde ir a cenar o qué película ver. Al principio pensé que era normal, ya que tenía una relación cercana con ella, pero a medida que pasaba el tiempo, la situación se volvió más evidente. Una noche, decidí organizar una cena romántica para celebrar nuestro primer aniversario. Quería sorprender a Martín, así que me aseguré de preparar su plato favorito y decorar la casa con velas y flores. Sin embargo, cuando se acercaba la hora de la cena, recibí un mensaje de Martín. «¿Podríamos invitar a mamá? Ella se siente sola esta noche». La decepción me tocó como un balde de agua fría, pero no quise decirle que no. Acepté su propuesta, intentando mostrarme comprensiva. Doña Rosa llegó a la cena con su guiso característico, lo que hizo que la atmósfera se volviera más pesada. Mientras comíamos, noté que Martín evitaba hacer contacto visual conmigo, como si su madre lo estuviera controlando desde la mesa. Ella no paraba de interrumpirnos, contando historias de su juventud y desmereciendo mis logros. Por cada intento mío de llevar la conversación a un lugar más ligero, ella lo redirigió a su terreno, haciendo comentarios que me dejaban incómoda. Después de la cena, decidió que necesitaba hablar con Martín sobre lo que había ocurrido. Me sentí cada vez más desplazada en su vida, y mi ansiedad creció cuando él comenzó a comportarse de manera extraña. A la semana siguiente, tuvimos una cita y traté de sacar el tema. «Siento que tu mamá se interpone entre nosotros. ¿No crees que deberíamos hablar con ella sobre los límites?», le sugerí, intentando ser cuidadosa. Martín frunció el ceño y se quedó en silencio por un momento. «No quiero lastimarla, ella solo se preocupa por mí», respondió con un tono que denotaba tensión. La frustración me invadió. Sabía que había algo más. Esa noche no pude dormir, atormentada por la idea de que doña Rosa tenía más control sobre Martín de lo que había imaginado. Un par de días después, recibí un mensaje de un amigo, quien mencionó que había escuchado rumores sobre doña Rosa en la comunidad.
Al parecer, había personas que la acusaban de realizar rituales extraños y de interferir en las relaciones de sus hijos. Aunque no creía en tales cosas, esa noche me sentí inquieta, como si un velo de duda se hubiera instalado entre Martín y yo. Las primeras señales de una tormenta comenzaron a asomarse en nuestro horizonte y supe que debía estar alerta. La inquietud que había sentido en las semanas anteriores se volvió insoportable. Las pesadillas comenzaron a invadirme cada noche, llenas de sombras y susurros. En los sueños, veía a doña Rosa con un rostro descompuesto, mirándome fijamente mientras murmuraba palabras que no podía entender. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, preguntándome si había algo detrás de todo esto. Un día, mientras ayudaba a Martín a limpiar la cochera de su casa, tropecé con una caja polvorienta que había estado olvidada en un rincón. Al abrirla, descubrí un conjunto de objetos extraños, velas de diferentes colores, hierbas secas en frascos y un talismán de aspecto inquietante. Todo esto me pareció inusual, y el estómago se me encogió al pensar en las historias que había escuchado. Decidí confrontar a Martín sobre lo que había encontrado. Su expresión cambió de inmediato, y un aire de incomodidad llenó la habitación. Eso no es nada. Solo son cosas viejas de mi madre. Intentó restablecer la importancia, pero sabía que había algo más. Martín, ¿qué está pasando? Esto no es normal, le dije, tratando de mantener la calma. Finalmente Martín cedió. Mi madre tiene creencias diferentes. Practica brujería, confesó, su voz temblando. Ella dice que lo hace para proteger a la familia. Mi corazón se hundió al escuchar esas palabras. La idea de que doña Rosa estuviera involucrada en algo tan oscuro era aterradora. ¿Realmente estaba intentando hacerme daño? La confusión y el miedo comenzaron a apoderarse de mí. Esa noche decidí investigar por mi cuenta. Pasé horas en Internet, buscando información sobre brujería y rituales. Encontré relaciones de personas que habían sido afectadas por las prácticas de alguien cercano. Había historias de manipulación emocional y de seres queridos que se alejaban debido a las malas intenciones de quienes decían querer protegerlos. Todo encajaba. Cada pieza del rompecabezas empezaba a tener sentido. Con cada descubrimiento, mi miedo se transformó en determinación. No podía permitir que doña Rosa continuara interfiriéndose en mi relación con Martín, pero también sabía que debía actuar con cautela. No quería alarmar a Martín ni ponerlo en contra de su madre. Sin embargo, sentía que debía romper este ciclo, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger lo que habíamos construido juntos. Esa misma noche, decidí buscar ayuda. Hablé con una amiga que tenía experiencia en temas esotéricos, quien me ofreció un consejo y me aseguró que había formas de protegerme. Sin embargo, la idea de enfrentar a doña Rosa y su brujería me llenaba de pavor. Pero sabía que era necesario. Había cruzado una línea y ya no podía dar marcha atrás. La batalla apenas comenzaba y me preparaba para lo que vendría. Con el corazón en la mano y una mezcla de miedo y determinación, decidió que era hora de enfrentar a doña Rosa. Había llegado a un punto en el que ya no podía quedarme callada. La influencia de su madre sobre Martín estaba destruyendo nuestra relación, y si quería tener alguna oportunidad de un futuro juntos, necesitaba hablar con ella. Elegí un día en el que sabía que Martín tendría un compromiso, lo que significaba que no estaría en casa. Pensé que sería más fácil abordar la situación sin su presencia, al menos por ahora. Cuando llegué a la casa de Martín, doña Rosa me recibió con una sonrisa que no podía ocultar su desdén. «¿Qué te trae por aquí, querida?», me preguntó, con un tono que sonaba excesivamente amable. Tomando una respiración profunda, le respondí: «Necesito hablar contigo sobre Martín y nuestra relación». Su expresión cambió instantáneamente, y pude ver cómo se tensaba. «¿Sobre qué exactamente?», me preguntó, con una mirada desafiante. Su actitud me hizo sentir aún más nerviosa, pero ya había comenzado y no podía dar marcha atrás. «Creo que tu influencia sobre él es demasiado fuerte. Siento que estás interfiriendo en nuestra relación», le dije, tratando de mantener la calma a pesar del nudo en mi estómago. Su risa resonó en la habitación, pero no era una risa amigable, era burlona y despectiva.
Querida, solo quiero lo mejor para mi hijo. No puedo permitir que una chica como tú lo desvíe de su camino, me respondió, dejando en clara su posición. Me sentí herida por sus palabras, pero sabía que debía seguir adelante. Lo que estás haciendo no es amor. Lo que haces es controlarlo y manipularlo. Necesito que entiendas que Martín y yo somos felices juntos, le dije, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. A medida que hablaba, su rostro se tornaba más oscuro, como si la rabia se apoderara de ella. Si realmente lo amas, entenderás que mi papel es protegerlo. No permitiré que alguien que no es parte de nuestra familia lo aleje de mí. Su tono ya no dejaba lugar a dudas. Había cruzado una línea, y la tensión en la habitación era palpable. No podía creer que se sintiera con derecho a decidir quién era una buena pareja para su hijo. Pero había algo más que me preocupaba. ¿Qué es lo que haces, doña Rosa? ¿Por qué me miras como si fueras una sombra en su vida? ¿Por qué hay cosas extrañas en la cochera? Le pregunté, sintiendo cómo mis palabras empezaban a calar hondo. Su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y enfado, pero no estaba dispuesta a retroceder. «Cuidado con lo que dices», me advirtió, con una voz baja y amenazante. «Las cosas que hago son para proteger a mi familia. No comprendes lo que hay en juego». Su mirada se volvió fría, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si estuviera hablando de algo mucho más siniestro de lo que había imaginado. La confrontación llegó a un punto álgido, y supe que tenía que salir de allí. Me di cuenta de que no iba a ganar esta batalla hoy. «Lo único que quiero es que Martín sea feliz. Si realmente lo amas, deberías dejarlo ser libre», le dije, antes de darme la vuelta y salir de su casa, sintiendo que la batalla apenas comenzaba. Mientras me alejaba, una sensación de determinación y miedo se entrelazaba en mi corazón. Había hecho lo que creía correcto, pero sabía que debía prepararme para lo que vendría. La sombra de doña Rosa se cernía sobre nosotros y estaba lista para afrontar cualquier cosa que intentara hacerme. La confrontación con doña Rosa había dejado una marca en mí. Mientras me alejaba de su casa, la incertidumbre se apoderó de mis pensamientos. Sabía que había abierto la caja de Pandora y no podía predecir lo que vendría a continuación. Pasé días llenos de ansiedad, sintiéndome atrapada en un ciclo de miedo y duda. Sin embargo, estaba decidida a no dejar que la sombra de su influencia se interpusiera entre Martín y yo. Decidí hablar con Martín nuevamente, y le pedí que nos reuniéramos en un lugar tranquilo, lejos de las distracciones. Cuando se sentó frente a mí, noté una mezcla de preocupación y confusión en su rostro. «He estado pensando mucho en lo que sucedió entre tú y mi madre. Sé que te sientes incómoda, pero ella es mi madre y siempre ha estado ahí para mí». Lo miré a los ojos, buscando la conexión que nos había traído juntos en primer lugar. «Martín, lo que ella está haciendo no es amor. Te está controlando, y eso no es lo que quiero para nosotros», le dije. Me sentí más fuerte al compartir mis sentimientos, y estaba decidida a ayudarlo a ver la verdad. Con cada palabra, podía ver cómo la muralla que doña Rosa había construido alrededor de él comenzaba a desmoronarse. ¿Y si ella realmente está haciendo algo más? Las cosas que encontré en la cochera, las historias que escuché. «Hay algo oscuro ahí», le dije. Después de una larga conversación, Martín finalmente entendió, como si una revelación hubiera iluminado su mente. «Tienes razón. He estado ignorando todo esto por miedo a herirla, pero no puedo seguir viviendo así. No quiero que ella decida por mí». En ese momento, una chispa de esperanza brotó en mi corazón. Esa misma noche, decidimos que debíamos tomar acción. Juntos, organizamos un encuentro con doña Rosa. Sabíamos que debíamos ser firmes y claros sobre nuestras intenciones. Cuando llegamos a su casa, la tensión era palpable nuevamente. Doña Rosa nos recibió con una mezcla de curiosidad y su mirada penetrante hizo que sintiera un escalofrío recorrerme. «¿Qué quieres? ¿Volver a pelear?», preguntó, pero esta vez Martín tomó la palabra. «Mamá, hemos venido a hablar contigo. Necesitamos establecer límites. Quiero vivir mi vida sin que nadie me controle, ni siquiera tú», le dijo con una voz firme y decidida.
La mirada de doña Rosa se transformó de incredulidad en furia. No comprendes lo que estás diciendo. Te estoy protegiendo. Mi amor por ti es lo que te mantiene a salvo, le dijo, pero esta vez Martín no la dejó ganar. Tu amor no es lo que me protege, es lo que me encadena. No puedo vivir así. La confrontación se intensificó, pero en lugar de retroceder, Martín y yo nos mantuvimos firmes. En ese momento, la verdad se hizo evidente. El amor no debería ser posesivo ni controlador. La liberación que ambos sentíamos al hablar abiertamente se convirtió en un poderoso recordatorio de que, a veces, el amor verdadero implica establecer límites y tomar decisiones difíciles. Finalmente, doña Rosa se vio obligada a escuchar. Aunque su expresión seguía siendo hostil, la chispa de duda brilló en sus ojos. Con el tiempo, su resistencia comenzó a desvanecerse y la conversación tomó un giro inesperado. Quizás he sido demasiado protectora, admitió, con su voz temblando. Solo quería lo mejor para ti. Al salir de la casa, la atmósfera se sentía más ligera. Habíamos tomado el control de nuestra propia vida. Esa noche, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. Aprendí que la verdadera fuerza reside en la capacidad de hablar y defender lo que amas, incluso en los momentos más oscuros. No siempre es fácil enfrentarse a quienes amamos, especialmente cuando están atrapados en sus propias creencias. Pero a veces, la liberación viene de la valentía de decir basta. La vida es demasiado corta para vivir bajo el peso de las expectativas ajenas. Al final, el amor verdadero se trata de crecer juntos, apoyarse mutuamente y encontrar la libertad en la unión.